Y nos vamos a Puerto Madero ahora, allí está Carlos Pompa con el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, previo ya a la inauguración del Paseo del Bajo. Carlos. Sí, Mariana, hoy en realidad hicieron la prueba de las luces, la semana que viene es la inauguración, pero hoy fue un día importante en el sentido de que se inició el juicio por la obra pública del gobierno anterior, una obra pública cuestionada, pero un juicio también cuestionado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos acá en el Paseo del Bajo, como ven, con las luces prendidas. En unos pocos días, donde estamos acá parados, van a estar circulando camiones y colectivos las 24 horas. Y es paradójico, lo decía hoy, que el día que comenzó este juicio de la tremenda corrupción en la obra pública que hubo en el gobierno kirchnerista, estamos casi a punto de terminar esta obra que en 2 años empezó y terminó. La realidad que no cuesta entender los cuestionamientos, porque acá lo que hubo es un proceso que hicimos nosotros de Vialidad Nacional, que hicimos una auditoría sobre muchas de las cosas que pasaron durante el kirchnerismo, y con la presunción de delito que teníamos frente a todas situaciones muy escandalosas, presentamos esto a la justicia y la justicia consideró que había un delito y por eso hay un juicio, que este es el momento en el cual las partes van a ir presentando las pruebas y tendrá la oportunidad de los 41 funcionarios que están denunciados en la denuncia que nosotros presentamos de corrupción de la obra pública de Vialidad Nacional, de hacer la defensa de todas estas cosas que sucedieron, que realmente han sido sumamente escandalosas. Dietrich, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Verón lo saluda. Uno de los cuestionamientos que hace la defensa Hola, de los Mariana, ¿cómo acusados, estás? ¿qué tal? En este caso, es que solamente se peritaron 5 de las 51 obras cuestionadas, de un total de 81, creo que fueron en los 12 años del kirchnerismo en Santa Cruz, y que solo se miró la provincia de Santa Cruz y que en el resto de los 23 distritos no se evaluó cómo había sido la obra pública. Sí, que me gustaría, Mariana, enmarcarte un poquito de qué se trata lo que nosotros encontramos. La provincia de Santa Cruz es el 0.7% de la población argentina. Vialidad Nacional destinó el 12% de sus recursos a la provincia de Santa Cruz. De estos recursos se hicieron una serie, las licitaciones que se hicieron desde Santa Cruz, y el 80% de las licitaciones la ganó Lázaro Báez. Lázaro Báez, ¿quién es? Es un amigo de la familia Kirchner que trabajaba, si no me equivoco, en un banco, y cuando los Kirchner ganan la presidencia en el 2003, crea una empresa constructora que claramente no existía antes, que se convirtió en la empresa constructora más grande de obras viales de Argentina durante el kirchnerismo, y que ganó el 80% de estas obras. ¿80% qué significa? Fueron 51 contratos. Para tener dimensión de que son 51 contratos, en los 3 años y pico que Mauricio Macri es presidente, la empresa contratista que más contratos ganó en Vialidad Nacional fueron 4 o 5, la segunda fueron 4, después empresas con 3, con 2, con 1, es decir, hoy hay una dispersión enorme de contratos, un solo contratista ganó 51 contratos. Hemos encontrado sobreprecios del 65% y después en un montón de licitaciones y obras que analizamos hemos encontrado, por ejemplo, lo siguiente, 17 licitaciones que fueron, si no me equivoco, entre agosto del 2006 y abril del 2007, que son 8 meses. En estas 17 licitaciones se presentan 3 empresas. 2 de ellas son de Lázaro Báez, en algunos casos se presenta una empresa del grupo Eskenazi, siempre las gana Lázaro Báez, tengamos en cuenta que hoy en las licitaciones se presentan 10, 12, 15, 20, tenemos licitaciones, se presentan, hay 60 ofertas, en estas eran siempre 3. Cuando ves los precios, claramente se ve que es muy probable que estuviese arreglada esa competencia. En esas licitaciones, por ejemplo, que fueron 17 contratos que ganaron las empresas Lázaro Báez, desde el proceso de que se publicaba la licitación hasta que se adjudicaba, desde que se adjudicaba hasta que se firmaba el contrato, se tardaban 180 días. Paradójicamente, en los casos de las empresas Lázaro Báez se tardaba 35 días. Un dato más, cuando llegamos en diciembre del 2015 había deudas millonarias a todas las empresas viales, gran parte de la obra pública estaba parada en Argentina en diciembre del 2015.
En promedio, la deuda que había, que está todo documentado y está todo presentado a la justicia, entre todos los contratistas era 210 días después de la fecha de pago, que en vialidad se paga 60 días después de que se presenta la factura o el certificado, como se llama en las obras viales. En el caso de Lázaro Báez se pagaba 25 días antes del vencimiento, es decir, a todos en promedio se les pagaba 210 días después del vencimiento, a Lázaro Báez se le pagaba 25 días antes del vencimiento. De hecho, nosotros teníamos, asumimos el 10 de diciembre del 2015, la empresa Lázaro Báez tenía pagos hechos hasta enero del 2016. Y por último, una empresa que en el 2003 no existía, que creció durante el kirchnerismo comprando otras empresas a su vez, que se convirtió en la empresa más grande de obra pública vial de Argentina. En diciembre del 2015 abandonó todas las obras, aún no teniendo un peso de deuda como sí tenían otras empresas. Guillermo Dietrich, buenas noches, Claudio Rigoli. De todas esas licitaciones, de Hola, todas Claudio, las obras ¿cómo que estás? tuvo Lázaro Báez a su cargo, ¿se hicieron todas o qué porcentaje se hicieron de todas esas obras? Es muy disperso, de hecho hay obras que se estudiaron profundamente, la Ruta 9 provincial que va paralela al río Santa Cruz. El río Santa Cruz va desde la cordillera en la provincia de Santa Cruz, un río maravilloso que tenemos. Yo de hecho tuve la suerte de poder remarlo desde la cordillera hasta el Océano Atlántico. Esa ruta es una licitación que tiene un montón de particularidades, ¿no? Una particularidad que se firma un convenio entre la Secretaría de Turismo Nacional, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para financiar la obra. Cuando se firma un convenio para financiar, que financia en este caso, pone un aporte, no sé si total o parcial, la Secretaría de Turismo Nacional, siempre ese aporte se define una vez que se sabe cuánto termina siendo el precio de la obra. Tengamos en cuenta que cuando uno hace una licitación, nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, una licitación de accesos de trenes a los puertos de Timbúes en Rosario, se pone un precio oficial, digamos 100 millones de pesos, y en esa licitación, por ejemplo, que hicimos nosotros, la mejor oferta fue un 20% menor al precio oficial que pusimos. Por lo tanto, el precio que va a salir la obra lo sabés una vez después de que se hace la licitación. En este caso, se firma el convenio 6 días antes, con un número que era 230 millones, 334.536, con 40 centavos, exactamente el mismo número que es la oferta. Por lo tanto, para el convenio de financiar ya sabían cuál iba a ser la oferta del contratista Lázaro Báez. En este caso, Claudio, 52 días después, me estoy acordando estas cifras, estos números de memoria, por ahí puedo fallar en algún día, a una obra que era de 3 años de duración, se le paga 40% de anticipo, que a valores de hoy son 5.000 millones de pesos. Ese anticipo, ¿para qué se usó? Para hacer supuestamente para hacer acopios. En una obra como esta, por ejemplo, que estamos acá, hay un periodo de tiempo que se hace acopios de materiales. En el sur, en la época invernal, como es ahora que están comenzando, hay una época que se llama veda invernal, la cual no se trabaja por las condiciones climáticas, porque nieva, el frío, el viento, etcétera. El acopio de esa cifra monumental de plata lo hicieron durante la veda invernal, que no se puede hacer, que es el equivalente a un edificio que está cerca de acá, que es el Centro Cultural Néstor Kirchner. Es decir, ese edificio gigante del ex Correo era el equivalente a toda la material que ellos declararon que habían acopiado, que claramente es imposible hacer eso. Esa obra, por ejemplo, no estaba terminada. La Ruta 3 entre Comodoro y Caleta Olivia, lo mismo, una obra que se licita 2006 y 2011, con muchísimos anticipos también. 10 años después, diciembre del 2015, el avance que había tenido la obra es 35%. Es cierto que no, es imposible hacer una auditoría de todas las obras. Tengan en cuenta que Vialidad Nacional, cuando nosotros llegamos, tenía 1.000 o 1.300 contratos firmados de obras comprometidas por 130.000 millones de pesos, cuando tenía un presupuesto que nos dejó el kirchnerismo de 22.000 millones de pesos. Era todo un descalabro. Pero ahora, sí es ministro, cierto que hay una cantidad, perdón, ya termino, sí. Hay una cantidad enorme de información en la cual es importante destacar que nosotros como funcionarios públicos,
Cuando encontramos una anomalía, estamos obligados a presentarlo a la justicia y a informarlo, porque si no, somos cómplices de eso. Y esto fue lo que se hizo. Se juntaron toda la información de todas las anomalías, se presentó a la justicia consideró que frente a toda esa información había delito y ahora es el momento de que todas las personas denunciadas respondan por qué no había delito o quiénes son los responsables del delito, porque claramente hay 41 personas que pueden haber tenido distintos grados de responsabilidades. Ministro, más allá de esta causa en particular y las demás que hay contra Cristina Kirchner, como la causa de los cuadernos, ¿cómo explica políticamente que hoy tenga tanta aceptación Cristina Kirchner y que incluso se esté hablando de la posibilidad de que su fórmula pueda ganar las elecciones, las próximas elecciones? No, me parece que digamos, hay planos distintos. Hay un plano muy importante que es el de la mayoría de los argentinos, que es basta de impunidad en Argentina. Y yo no tengo ninguna duda que la mayoría de los argentinos hoy tienen un profundo sentimiento de rechazo hacia la corrupción escandalosa que ha habido en el periodo kirchnerista, pero lamentablemente también que ha habido en otros momentos, y que uno de los valores que valoran fuertemente del gobierno Mauricio Macri ha sido la pelea de fondo contra la corrupción, la transparencia. Digamos, todo esto que estamos hablando de corrupción de la obra pública, hoy nos encontramos con licitaciones que está toda la información en Internet, que los pliegos son gratuitos, que tienen acceso todos, que un periodista puede entrar a una licitación y ver toda la información, que se sabe quiénes ofertaron, cuánto y quién ganó. Digamos, todas esas cosas son inéditas, nunca habían pasado en Argentina. Independientemente de eso, claramente hay un grupo de argentinos que se siente identificado con los valores del kirchnerismo y que son los que son seguidores actualmente del kirchnerismo. ¿Qué tal, Dietrich? Ariel Alear. Lo quiero traer a un tema más cotidiano que tiene que ver con el paro de la UTA de los próximos días, de hecho el 25 de mayo, incluso también anunciaron para el 20 de junio, esto tiene que ver con el tema ganancias, dicen que ustedes, bueno, los atendieron y demás, pero que no han podido llegar a un acuerdo. ¿Hay alguna instancia de acuerdo en este sentido para evitar la medida tanto del 25 como del 20 de junio? Esperemos que sí, hay un grupo de trabajo que se está formando en el cual se está juntando toda la información para generar una mesa de trabajo para tratar de encontrar una solución a esto y que no se le complique la vida, que más allá de que sea un feriado y claramente la gente viaja menos, hay muchísima gente que necesita viajar en transporte público un día feriado y es importante que estos paros no sucedan. Bien, muchas gracias, ministro, y gracias, Carlos Pompa. Muchísimas gracias a usted.